El Foro Económico Mundial ha alertado de una serie de peligros que acechan al mundo y que son más probables de lo que pensamos. Vamos a ver qué peligros son y veremos cómo protegernos. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. El Foro Económico Mundial es una organización no gubernamental internacional que se reúne anualmente en Davos. Allí se reúnen líderes empresariales y políticos para analizar los problemas más importantes que afronta el mundo. Veamos estos problemas y algunos planes propios que se les están torciendo. Nos dicen lo siguiente. Hay problemas que afronta el mundo que están fuera del top 5, pero que siguen siendo preocupantes. Fuera del top 5 está el incumplimiento de los objetivos de cero emisiones netas, la militarización de la política económica, el debilitamiento de los derechos humanos, la crisis de deuda o el fracaso de las cadenas de suministro no alimentarias. Así que ninguno de estos problemas está entre los 5 más graves. Para determinar cuáles son los más graves, hicieron dos encuestas. Para los riesgos globales, preguntaron a 1.200 expertos. Para determinar los riesgos de cada país, preguntaron a más de 12.000 líderes de 121 países. Nuestra nueva normalidad global es un regreso a lo básico: alimentos, energía y seguridad. Problemas que se pensaba que nuestro mundo globalizado estaba en camino de resolver. Estos riesgos están siendo amplificados por las consecuencias de una pandemia global, una guerra en Europa y sanciones entre países que impactan negativamente en una economía globalmente integrada. A esto le añadimos una carrera armamentista tecnológica cada vez más respaldada por una mayor intervención estatal. Esto marca el comienzo de una era de bajo crecimiento, baja inversión y baja cooperación y un posible declive en el desarrollo humano después de décadas de progreso. El resultado es un retorno de los riesgos antiguos, fáciles de entender, pero que pocos líderes empresariales y políticos actuales han vivido. Además, hay riesgos relativamente nuevos, como el nivel generalizado alto de deuda del sector público o el ritmo cada vez más rápido del desarrollo tecnológico y su impacto en la sociedad. Todo esto está dando forma a una década única, incierta y turbulenta. La compleja y rápida evolución del panorama de riesgos globales se suma a una sensación de inquietud. Más de 4 de cada 5 encuestados anticiparon una volatilidad constante en el mundo durante los próximos 2 años como mínimo, con múltiples shocks y sorpresas. En cualquier caso, consideran que estos no son los problemas más graves que acechan al mundo para este año y el siguiente. Esos problemas serían los siguientes. El quinto más preocupante es la polarización y erosión de la cohesión social, que ha ido subiendo en el ranking de riesgos percibidos en los últimos años. La fractura de las comunidades conduce a la disminución de la estabilidad social, del bienestar individual y colectivo y de la productividad económica. También es visto como uno de los riesgos que puede desencadenar otros riesgos potenciales a corto y a largo plazo. Cuanto más grande sea el círculo, más grave el riesgo. Cuanta más ancha sea la unión, más influencia tienen los riesgos entre sí. Si hacemos zoom, vemos que el empeoramiento de la salud mental, que el Estado colapse y la desinformación disminuyen la cohesión social y viceversa. Luego, hay otros riesgos que la provocan, aunque no tienen tanta relación según el foro. Una brecha cada vez mayor en los valores y la igualdad plantea un desafío para los gobiernos, ya que las divisiones económicas y sociales se traducen en divisiones políticas. La polarización en temas como la inmigración, el género, el origen étnico, la religión, el clima e incluso la secesión y el anarquismo han caracterizado las recientes elecciones y protestas en todo el mundo. La creciente frustración de los ciudadanos se manifestó en el año pasado en protestas civiles frecuentemente agresivas. Hubo más protestas entre enero y octubre de 2022 que en todo el 2021. Las consecuencias de la polarización social son amplias. Son un lastre para el crecimiento, pueden provocar disturbios civiles, empeoran las relaciones entre personas y hay indicios de que esta creciente polarización está contribuyendo al declive de las democracias. Indican que la proporción de la población mundial que vive en países en proceso de autocratización ha pasado del 5% en 2011 al 36% en 2021. Un 44% vive bajo una autocracia electoral y solo el 13% de la población mundial vive actualmente bajo una democracia liberal. La autocracia es un sistema de gobierno que concentra todo el poder en una sola figura. En la autocracia electoral hay elecciones, pero generalmente los gobiernos comienzan por atacar los medios de comunicación. Después polarizan la sociedad menospreciando a los opositores
y difundiendo falsa información, y luego debilitan las instituciones. Por último, se sirven de los resultados electorales como argumento de absoluta legitimidad. El centro social y político se está debilitando, y las divisiones incentivan la adopción de plataformas políticas más extremas y de corto plazo. Es mucho más difícil llegar a acuerdos cuanto más extremas son las posiciones de las personas. Y en el caso electoral, más difícil es aceptar la victoria para el bando perdedor. Las redes sociales fomentan la polarización. En las redes sociales se generan cámaras de eco, donde cada uno lee lo que quiere leer y no necesariamente lo que es la realidad. El usuario tiende a encontrar ideas que amplifican y refuerzan sus propias creencias, porque los algoritmos están hechos para que uno haga clic y no para que uno lea la verdad. YouTube es un ejemplo. Si ves vídeos donde se critica a un partido político, te saldrán muchos más vídeos con más críticas hacia ese partido, puede que incluso falsas, y tu idea previa se reafirmará o radicalizará. Esta desinformación fomenta la erosión de la cohesión social y viceversa, empeora las relaciones entre países, entre partidos políticos y entre las personas. La desinformación es una herramienta potente para que los agentes geopolíticos propaguen creencias extremistas e influyan en las elecciones a través de las cámaras de eco de las redes sociales. Es una herramienta que utilizó el partido nazi en el pasado con éxito, para llegar al poder y afianzarse en él. Ahora la información llega de manera mucho más rápida que entonces. Ahora tenemos desde bots que imitan texto escrito por humanos hasta falsificaciones de políticos. En 2023 y 2024 hay elecciones generales en países del G20 como Estados Unidos, Sudáfrica, Turquía, Argentina, México o Indonesia. La elección de líderes menos centristas y la adopción de políticas más extremas en las potencias económicas pueden fracturar alianzas y limitar la colaboración global. El cuarto problema más importante es la incapacidad para mitigar el cambio climático. Indican que en la COP27 no se logró llegar a un acuerdo muy necesario para eliminar todos los combustibles fósiles. Resaltan que es difícil equilibrar las necesidades a corto plazo con luchar contra el cambio climático, cuyos efectos serán más a largo plazo. En resumen, cada país va a lo suyo. Comentan que las inundaciones, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos se volverán más severos y frecuentes. Como detalle, hay ya más países preocupados por cómo adaptarse al cambio que por cómo mitigarlo, en una especie de aceptación de que no se podrá parar el cambio climático. Los expertos de Países Bajos lo han calificado como el mayor riesgo de su país, un país que tiene gran parte de su territorio por debajo del nivel del mar. El tercer problema en la lista es la confrontación geoeconómica, que incluye las sanciones y las guerras comerciales. Se consideró una de las 5 amenazas principales para 2023 y 2024 en 42 países, y se presentó como el principal riesgo en muchos países del este y sudeste asiático, como en China y en Taiwán. En comparación, el conflicto entre países no se considera tanto riesgo, excepto en países cercanos a Rusia y en Oriente Medio. En Armenia lo consideran como el mayor riesgo que tiene su país. Es normal, teniendo en cuenta su reciente guerra con Azerbaiyán. En el foro hablan de militarización de la política económica entre potencias globalmente integradas. Globalmente integradas quiere decir que dependen unas de otras. El conflicto de Ucrania desencadenó la imposición de sanciones, la nacionalización de empresas clave y la apropiación de activos por parte de gobiernos, como la incautación por parte de Alemania de las participaciones de empresas rusas. Algunas empresas se enfrentaron a boicots después de continuar abasteciendo las necesidades básicas de Rusia, y una empresa energética europea fue acusada de complicidad en crímenes de guerra, debido a vínculos con un campo de gas ruso. La política económica, particularmente en las economías avanzadas, se dirige cada vez más hacia objetivos geopolíticos en vez de objetivos económicos. Los países están tratando de construir la autosuficiencia, respaldada por la ayuda estatal, y lograr la independencia de las potencias rivales, a través de cadenas de suministro nacionales o de países amigos. Las medidas defensivas para impulsar la producción local y minimizar la interferencia extranjera en industrias críticas incluyen subvenciones, controles de inversión más estrictos, políticas de localización de datos, prohibiciones de visados y exclusión de empresas de mercados clave. La guerra geoeconómica empezó entre Estados Unidos y China, pero se está extendiendo. Por ejemplo, Suiza está considerando la introducción de un régimen general de control de inversiones extranjeras directas por primera vez.
La ayuda estatal ampliada para apoyar la autosuficiencia en productos estratégicamente importantes también ha aumentado la competencia dentro de los bloques globales. La Unión Europea ha expresado su preocupación por la Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos, que incluye importantes créditos fiscales y subvenciones para las tecnologías ecológicas locales. Así que ha tomado medidas para contrarrestar esta ley. La guerra geoeconómica es un problema, ya que el comercio internacional favorece a los países, siempre que las relaciones sean buenas. Por ejemplo, a Qatar le sobra gas natural y petróleo, pero le faltan otros productos. A China le hace falta petróleo y gas natural. Así que Qatar vende petróleo y gas natural a China y China le vende productos elaborados a Qatar. Ambos salen ganando. El descenso del comercio internacional provocaría más inflación y más escasez. La globalización es uno de los objetivos históricos del Foro Económico Mundial, pero ahora se está dando pasos hacia atrás. Ahora lo están redefiniendo como reglobalización. Lo que se trata ahora es buscar más comercio solo con los países que se consideran amigos, en vez de con todo el mundo, lo que era la globalización. Hablan como una especie de dos bloques comerciales, aunque no cerrados. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sería reducir el comercio con China y aumentarlo con la India, llevando parte de la producción de China a la India. El segundo problema en el ranking está relacionado con el cuarto, y son los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos. Esto, unido a la crisis de inflación, podría generar un escenario catastrófico de hambre y angustia para millones de personas en países dependientes de las importaciones. La escasez de energía, como resultado de cortes por daños accidentales o provocados a las redes de energía, podría causar apagones generalizados y muertes si se combina con condiciones climáticas extremas estacionales. También existe una posibilidad de que se produzca una crisis mundial de suministro de alimentos en 2023, con la continuación de la guerra en Ucrania, el efecto retardado de un aumento de los precios de los fertilizantes del año pasado y el impacto de las condiciones climáticas extremas en la producción de alimentos en regiones clave. Por ejemplo, se estima que más de 800.000 hectáreas de tierras de cultivo fueron arrasadas por las inundaciones en Pakistán. En 2022, la producción agroalimentaria española cayó un 25% según el Ministerio de Agricultura. Entre otras cosas, se debe a las sequías y al encarecimiento de las materias primas. A pesar de la menor producción, la exportación de alimentos creció un 14%, que muestra un problema de escasez. Antes de ver el principal riesgo, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Ya vimos el principal riesgo para algunos países. En el caso de Estados Unidos, se considera que es la gran cantidad de deuda. En el caso de Perú, que el Estado colapse. Pero el mayor riesgo global para los próximos 2 años, para los encuestados, es el coste de la vida. Y así lo ven en algunos países. En España, Argentina, Chile, México, Colombia y Alemania es la inflación el mayor riesgo percibido, muy relacionado con el coste de la vida, que afecta más a las personas con más dificultades. Aunque las cadenas de suministro globales se han adaptado parcialmente, los precios de los productos básicos han superado significativamente la inflación durante este tiempo, y se estima que los precios de la energía seguirán siendo elevados. La relajación de las políticas COVID-0 en China podría aumentar la demanda allí, y por consiguiente, los precios de la energía y de las materias primas. Por otro lado, los intereses hipotecarios globales han alcanzado su nivel más alto en más de una década. Se estima que el coste de las hipotecas ha aumentado de media un 35%, y también ha subido el coste de los alquileres. La escasez de productos básicos o un precio elevado de estos pueden avivar la inestabilidad social y política. El año pasado, solo el aumento en los precios del combustible provocó protestas en aproximadamente 92 países, algunos de los cuales resultaron en huelgas, agitación política y muertes. Ahora vamos a ver qué sectores se podrían ver perjudicados si estos riesgos se convierten en realidad. Si se reduce el comercio internacional, un sector afectado sería el del transporte internacional y podría penalizar al transporte por barco. Si se potencian medidas proteccionistas, se favorecería la producción nacional. Esto podría perjudicar a los negocios de las multinacionales que estén fuera de su país. ¿Y esto quiere decir que no debamos invertir en estos sectores? Pues no tiene por qué, ya que no hay ninguna inversión sin riesgo. Pero debemos conocer los posibles riesgos de una inversión para poder decidir si invertir o no.
Si decimos que el transporte internacional se vería perjudicado, el transporte nacional se vería favorecido. Bill Gates está invertido en empresas de transporte nacional, tanto por carretera como por ferrocarril. Las energías renovables se verían muy beneficiadas en todos los casos, sobre todo en Europa, ya que atacaría a los principales problemas, al ser energías limpias, al mejorar la autosuficiencia y al reducir el coste de la energía. Si hablamos de una posible escasez de alimentos, el sector de la alimentación se vería favorecido, ya que el precio de los alimentos subiría. Una acción del sector que hemos comentado es Dole, que subió el martes casi un 8%, después de que se hiciera público el acuerdo para vender su división de verduras frescas por casi 300 millones, lo que saneará sus cuentas. El análisis de sus últimos resultados están en la web. Te dejo el enlace para verlo en el primer comentario. Pero antes de invertir, no está de más escuchar lo que dicen los grandes inversores, como Peter Lynch, que nos explica cómo invertir en el 2023 en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.